Bueno, a ver, el correlato de la inflación es en el trabajo formal, en blanco, lo que se aspira a que puedan llegar todos los trabajadores, es la paritaria, ¿verdad? Como para enfrentar a este fenómeno y de alguna manera al menos ser empatado, ¿no? Sí, totalmente, Ale. Lo que pasa es que, a ver, es un tema interesantísimo del que se desprende a la hora de hablar de las paritarias, porque hoy hay dos fenómenos que se están dando al mismo tiempo. En primer lugar, digamos, las paritarias que están, o no hay un criterio en común o están desordenadas en lo que es el periodo de tiempo para ajustarlas y al mismo tiempo el piso, ¿no es cierto? Para pensar a partir de qué porcentaje vamos a renegociar el salario. Digamos, hay acuerdos que hoy son más largos, como por ejemplo el de aceiteros o el de petroleros, que están pensados de acá a mitad de año o de acá a fin de año, pero con revisión ahora en julio. Otros que se han hecho de abril a junio, sí, trimestrales. Trimestrales, sí. Y una nueva tanda también que se ha consolidado en los últimos meses para negociar cada 3 meses. Digamos, por ejemplo, ahí se mete sanidad, laboratorios y demás. Digo, lo que se ve hoy es que por un lado tenés sectores que tienen la capacidad de negociar capaz que a mayor largo plazo con mayores porcentajes y otros que necesitan ir negociando con una periodicidad más marcada y al mismo tiempo no hay coincidencia en los porcentajes de aumento. ¿Con qué te quiero decir con esto? Que básicamente con una inflación tan alta con la que tenemos, en donde la distorsión de precios es la característica, el hecho de que las paritarias estén tan dispersas, ¿no es cierto? O que no haya un criterio homogéneo a la hora de definirlas, bueno, estamos hablando de una situación de ingresos en el mercado laboral formal que complica mucho. El criterio homogéneo sí se ha dado en lo que era el paradigma en el principio de las paritarias, cuando la inflación empezó a crecer y a subir en la República Argentina en los últimos años, que Sí. era analizar y decretar un porcentaje y poner una cláusula gatillo, Claro. ¿no? Algo que, bueno, después terminó siendo muy desprolijo porque no se sabía bien cuál era el porcentaje de aumento, en definitiva, por eso el arreglo a 3 meses parecería ser quizás la opción Y con la inflación más que tenemos, fácil, ¿no? la verdad que con la inflación que tenemos uno podría pensar que las paritarias habría que negociarlas una vez por mes, ¿no? Porque muchas veces pasa que se negocia de manera trimestral y al mismo tiempo esa negociación, por más que haya sido por un periodo corto, igualmente queda lejos de lo que fue la inflación acumulada. Obviamente que igual de acuerdo al gremio y la espalda que tenga y el poder de negociación que tenga va a diferir, digamos, su negociación respecto de otros. Lo que pasa es que hoy lo que entienden los especialistas que siguen de cerca este tema es que frente a la inflación que hay, nunca se vieron tan dispersas las paritarias en sus criterios de negociación. Eso por un lado, yo te decía que te quería marcar dos cosas. Por un lado la paritaria y por otro lado, para cerrar, digamos, lo que están viendo quienes siguen de cerca las características de los ingresos en este contexto tan complicado de alta inflación es que hay una economía al mismo tiempo informal que funciona, que se subestima en su capacidad de funcionamiento y en su nivel de ingresos que tiene, que hoy en algún punto es funcional al mantenimiento de la actividad económica. Digamos, ¿no? Esta idea de, bueno, se trabaja en la informalidad y no solamente quien es pobre hoy es informal, sino que además también hoy hay una cantidad de ingresos en un sector marginal, por supuesto, que es verdaderamente amplio y que no está necesariamente registrado. Eso también está pasando al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Bueno, básicamente trabajadores que por ahí están registrados, que trabajan, bueno, mal dicho en blanco, con vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera, y están por debajo de la línea de la pobreza, y otros trabajadores, aunque sea solamente un sector, que trabajan desde la informalidad, ¿no? Y que no están por ahí en condiciones tan malas como el que está registrado. Digamos, Claro, son situaciones, claro. trabajadores registrados pobres y por otro lado una economía informal que indica que aquel que debería representar la cara de la pobreza hoy no está en esa situación. Digamos, son dos situaciones complicadas, difíciles de entender, incluso difíciles de abordar para la política, pero se están dando en este momento y es a propósito, en parte por la inflación, entre otras cosas, pero que bueno, habrá que ver de qué manera se intenta Los resolver. sueldos formales bajo la línea de la pobreza o sobre, o ahí atentan además contra, para aquellos que tienen planes sociales, no poder, en cambio, un trabajo informal acepta también Sí, la connivencia con el plan también, social, ¿no? O también, sea, pero bueno, así están las cosas. total. Gracias, Nasa. Por favor.